ustedes buscan la palabra cientificismo en YouTube, se van a encontrar una coincidencia de lo más peculiar del mundo. Hay canales de filósofos, canales de religiosos y canales de defensores de la mística, lo paranormal y lo misterioso, que unidos en una especie de banda antinatural, dicen lo mismo sobre el cientificismo. Un cientificismo que no existe. Quizás, como todas las locuras, alguien pueda creer en él, pero que exista como un elemento importante dentro del pensamiento, del funcionamiento de la ciencia, no. Pero les da igual. Y esa coincidencia de religiosos que detestan a los paranormales, de filósofos que se sienten por encima de los religiosos, los paranormales, los científicos y cualquiera que se les ponga enfrente. De los religiosos que consideran que todos los demás están por debajo de ellos porque ellos son la voz de Dios, resulta de lo más peculiar. ¿A qué le llaman cientificismo? Que esa es la pregunta. Yo ya dije alguna vez en un video que hicimos al respecto que esto lo había inventado originalmente Hayek, el ultraliberal, que dijo que el cientificismo era tratar de aplicar a las disciplinas sociales los métodos de las ciencias exactas, y que esto era inaceptable porque no se podía estudiar a la sociedad con las herramientas con las que se estudia la física, la química, la biología, etc. Debo decir que la historia ha demostrado que Hayek se equivocaba. La sociología ya no es una rama de la filosofía, la sociología utiliza métodos estadísticos, métodos matemáticos, métodos de observación mucho más rigurosos, control de variables, etcétera, en sus propias encuestas, para obtener información, conocimiento sólido acerca de la sociedad y no solo creencias, no solo conclusiones que se sacan viendo a tu alrededor y sentado en un sofá diciendo, la sociedad funciona así. No. Ahora tenemos herramientas para conocer mucho del funcionamiento de las sociedades, y esto lo saben personas como quienes hacen estrategias políticas, por ejemplo, para bien o para mal nuestro. Por cierto, felicidades a mi amigo César Calderón, que ha sido premiado por una campaña de comunicación que hizo para la UGT sobre trabajo digital y que ha sido premiado en los premios más importantes de comunicación política. Acaba de estar en Washington, o todavía está en Washington. César, regresa, vamos a comer una fabada. Bueno, ¿a qué le llaman cientificismo estos grupos? Voy a citar uno que es de los más vistos en YouTube. No doy el nombre porque no voy a ponerme a discutir con él. La visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real o conocimiento fiable o conocimiento objetivo. Es una definición que ya va o conocimiento fiable o conocimiento objetivo o palomitas de maíz o huevos fritos. De que no hay forma racional y objetiva de investigación fuera del método científico. Ya quedamos en que hay métodos, no método. Entendido además como el de las ciencias duras, como si hubiera otro. Esto es, como aquel método que combina la observación y experimentación empíricas con la modelación matemática. No es cierto. El método no exige la experimentación empírica. Por eso la astronomía es una ciencia, por eso la geología es una ciencia, por eso la geografía es una ciencia y experimentar. Vamos a empujar esta placa contra esta otra para ver si hace una cordillera como el Himalaya. Pues no se puede hacer ese experimento. Pero sabemos que geológicamente esto ocurrió porque tenemos otros métodos que no son el experimental, que es en el que generalmente se clavan estas personas. ¿Vale? ¿Quién dice eso? Nadie. Quizás a alguien allí, un chiflado, o quizás alguien dice un párrafo que podría interpretarse así, sobre todo si lo sacas de contexto. Solo la ciencia nos da conocimiento real. No. Yo sé cómo se llama mi vecina, Elizabeth, y no me lo ha dado el conocimiento científico. ¿Es conocimiento real, fiable u objetivo? Sí. ¿Y cómo me enteré? Le pregunté, ¿cómo te llamas?
parece un agente fiable, considero que ese conocimiento es válido. ¿Quién sería el imbécil que se imaginan estas personas que diría, no, yo no puedo aceptar que tú te llames Pepe a menos que me lo demuestres científicamente? Es una estupidez. ¿Cómo se llama esta pisada, este acorde en la guitarra si la afino de acuerdo a la afinación más común? Pues es do. ¿Y eso cómo lo sé? ¿Cómo sé que no es re? Demuéstrame científicamente que es do. No seas payaso. Este cuadro lo pintó Picasso, demuéstramelo científicamente. Bueno, eso sí, ahí se puede demostrar científicamente. Pero este cuadro lo pinté yo. Es decir, nadie en el mundo asume la posición extrema que luego estas personas dedican 30 minutos de video a demoler. Oh, qué fácil, chico. Qué fácil, porque lo que has hecho se llama un hombre de paja. Es una falacia de hombre de paja. Si yo te digo, y esto pasó hoy hubo un lío. Alguien dijo, los latinos, nos han enseñado a los latinos a avergonzarnos de lo que somos. Y dijiste, este tío no me representa, yo soy latino, me considero latinoamericano y no me avergüenzo de lo que soy. Me dijo alguien, pero tú estás olvidando, pero si todos los mexicanos son distintos a ti porque son morenos y tú eres paliducho. Dije, a ver, ni habló de los latinos, ni habló de los mexicanos, habló de los latinos en general, que me incluye. Y no habló de colores de piel ni de cosas por el estilo. Tú cálmate. Alteras lo que dice una persona. No te gusta lo que dice, pero no lo puedes refutar. Entonces lo alteras para ridiculizarlo, caricaturizarlo, cambiarlo y entonces poderlo atacar. Eso sí lo puedo atacar. El extremo de que no se puede conocer la diferencia entre una pelota y un camello, salvo por el método científico, es una estupidez. Ya, pero es que nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Y el hombre de paja es una de las grandes falacias que encontramos constantemente en las redes sociales. Sigo. Otro dice, el cientificismo dice que la ciencia es el único método fidedigno para aportarnos conocimientos sobre el mundo y el universo. No, nadie dijo eso. Nadie dice eso. Tenemos conocimientos del mundo y del universo por muchas formas. No sé. ¿Cómo se llama esto? Cinta de medir. He obtenido conocimiento. Demuéstrame científicamente que esto es una cinta de medir. No, hombre, no digas tonterías. No todo está sujeto a eso. Y nadie dice que lo debe estar. Otra definición, sacadas todas estas de YouTube, es una ideología, el cientificismo es una ideología según la cual al ser humano no le es dada más verdad que la que aprehende por medio de la ciencia experimental. Otra vez la ciencia experimental. Pero la verdad es un concepto filosófico. La ciencia no busca la verdad, busca conocimientos certeros, busca verdades. Busca modelos que sean lo más aproximados posibles a la realidad y por lo tanto puede considerarlos verdaderos, por lo menos provisionalmente hasta que tengamos más datos. Pero, ¿la verdad? ¿Descubrir la verdad? No, hombre, eso es lo que dicen los filósofos que están buscando y no lo han encontrado, ni lo van a encontrar. El cientificismo es la creencia de que la ciencia física es la única fuente de conocimiento. Pues tampoco. Y este me gusta, ver, ya fue así como gordito, por Dios. Dile a tu madre que te controle. El cientificismo es creer que la ciencia va a resolver todos los problemas. Tengo un problema, tengo sed. ¿Puede la ciencia resolverme ese problema? ¿Cómo se aplica el método científico para que yo ya no tenga sed? No, la ciencia no va a resolver ese problema. Se resuelve así. Mi novia me dejó, o mi novio me dejó, whatever. ¿Cómo te puede resolver ese problema la ciencia? Mis cuentos son muy malos. ¿Cómo puedo mejorar la redacción de mis cuentos? La ciencia no te lo va a resolver, te lo va a resolver alguien que conozca la estructura del cuento, que sepa de desarrollo de personajes, que conozca la psicología del lector, lo que uno busca como lector y que te diga, no mires que aquí no puedes decir esto y aquí ya vendiste el final del cuento al principio, no haz esto, estructúralo así,
describe mejor este personaje, hazlo más atractivo, dale características humanas, quizás es muy bidimensional. Es un montón de conocimientos que yo imparto cuando doy cursos, cuando doy talleres literarios, que he dado muchísimos a lo largo de toda mi vida, o como los que doy de periodismo. ¿Que la ciencia va a resolver todos los problemas? No, nadie dice eso. Y por supuesto, la ciencia es una nueva religión. Mira, para decir eso tienes que tener una ignorancia absolutamente avasalladora, intensa, amplia, generosa, casi perfecta de lo que es la ciencia. Porque los métodos de la religión y los métodos de la ciencia no podían ser más distintos. La religión pretende tener el conocimiento revelado y no lo va y jamás lo va a demostrar. No tiene por qué hacerlo. Si lo dijo Dios, ¿tú qué te metes? Y la ciencia, por otro lado, tiene afirmaciones que pretende comprobar constantemente y que pretende que sean independientemente verificables en el mundo real, material y físico. La ciencia no puede ser una religión del mismo modo en que un meteorito no puede ser primer bailarín del ballet Bolshoi. Pero mucha gente, esto de la ciencia es la nueva religión, lo oye uno con una frecuencia enorme. Y claro, a ellos les suena bien. Y a mí lo que me suena es, no tienen idea ni cómo se llega a las afirmaciones de la religión, ni cómo se llega a las afirmaciones de la ciencia. Pero en la medida en que crea que la religión es igual a la ciencia, y que la ciencia es igual a la religión, que es peor aún, esta persona jamás va a comprender el universo que lo rodea. Se ha cerrado a la comprensión de la ciencia, y es muy peligroso. Y bueno, la idea de que la ciencia es solo una opinión, y que cada quien tiene sus opiniones, y que la ciencia rechaza a los que opinan distinto. Mira, es que no es una cuestión de opiniones. El agua, una molécula de agua está hecha con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y no es una opinión, es un hecho demostrado. Las opiniones y los hechos demostrados son distintos. Y eso no solo te lo enseña la ciencia, te lo enseña el periodismo. En periodismo tenemos lo que son las notas informativas y las notas de opinión. Y lo que se trata es que no metas la opinión en las notas informativas. Salvo si eres El Diario o La Razón o ABC o Público. Pero diferenciamos el mundo de los datos, la información, el conocimiento de las opiniones. La ciencia no es una opinión. Tú puedes tener opiniones sobre la ciencia, pero la ciencia, los conocimientos científicos no son equivalentes a una opinión. Todo este panorama es lo que nos ofrece YouTube a través de filósofos, religiosos y promotores de la paranormalidad y el misticismo. ¿Para qué? ¿Para protegernos en contra del cientificismo? Nada. Para tratar de rebajar el lugar que tiene la ciencia en nuestra sociedad. Para tratar de decir que, a ver, sí, la ciencia está muy bien, pero la religión, la filosofía, el misticismo, el esoterismo, el conocimiento tradicional, etcétera, esos son igual de válidos. No lo son. No lo son. Y cuando alguien quiera demostrarme que son igual de válidos, nos reunimos y lo intentamos con cámaras. Es finalmente una argumentación en contra de la ciencia, disfrazada de yo estoy en contra de los extremos de la ciencia que son el cientificismo. Ya uno decía, el que citaba yo primero, dice, bueno, pero hay un cientificismo más light que dice que la ciencia es, si no es el único, es la mejor forma de conocer el universo. ¿Mejor en respecto a qué? Y claro, ya con eso, la argumentación está armada. Claro, él dice que es mejor, pero mejor respecto a qué? Mejor respecto a otras formas, ¿ves? Cuando tú dices que los relámpagos caen porque los tira Zeus, y yo digo que los relámpagos caen por el diferencial de potencial entre una nube y la Tierra, mi explicación es mejor. Porque da cuenta de todo el fenómeno, porque da cuenta de su relación causal, porque puede ser observada por todos, porque puede ser comprobada por todos y porque puede ser estudiada a fondo. Mientras que tu afirmación es simple y sencillamente una ocurrencia. Mejor así. Y así la ciencia es mejor en las áreas en las que se aplica.
¿Es mejor la ciencia para curar, para erradicar la viruela que la herbolaria? Sí. ¿Cómo se demuestra? La ciencia erradicó la viruela. ¿Es mejor la ciencia para hacer internet y usar las ecuaciones de Maxwell? No, es mejor usar las ocurrencias de Bruno Latour y de Derrida. Pues no. ¿Por qué? Porque nunca se ha intentado hacer siquiera un internet con eso, porque no tiene bases, no habría forma de aplicarlo. Sin embargo, el internet con las ecuaciones de Maxwell es el que usamos para que tú hables mal de la ciencia, que es lo que me resulta más alucinante al fin y al cabo.